Vamos a definir entonces en primer lugar qué será el corazón. Primero definimos el corazón como un órgano, es un órgano muscular, ¿sí? Es un tipo especial de tejido muscular que tiene el corazón, el tejido muscular cardíaco. Además decimos que es un tejido muscular o es un órgano muscular hueco, quiere decir que en su interior está constituido por cavidades. ¿Dónde se encuentra situado? Se encuentra situado a nivel del mediastino medio. Ahora, ¿qué será esto del mediastino? ¿No? Existe este espacio que se denomina como el espacio interpleuropulmonar o también llamado mediastino, que es el espacio hallado entre los pulmones, así de simple, ¿no? El espacio que está entre un pulmón derecho y entre el pulmón izquierdo, entonces ese es el espacio interpleuropulmonar o mediastino, el cual a su vez se va a denominar como mediastino anterior, el que está por delante del corazón, ¿ya? Donde se mencionan algunas estructuras, ¿sí? Después está el corazón que ocupa el mediastino medio, y posteriormente detrás del corazón el mediastino posterior, ¿no? Principalmente encontramos la vía respiratoria digestiva, vasos, nervios, ¿ya? El esófago, y dentro de la vía respiratoria está la tráquea, bronquios, ¿no? Bueno, entonces ocupa el mediastino medio del corazón, ¿ya? Sobre su forma, el corazón va a tener la forma de una pirámide triangular, por lo tanto va a presentar 3 caras. A su vez presenta una base de donde salen los grandes vasos, también ingresan los grandes vasos hacia el corazón, y también presenta un vértice. La dirección que tiene el corazón va dirigido de atrás hacia adelante y de derecha hacia la izquierda. Como pueden ver, la punta del corazón está dirigida hacia adelante, abajo y hacia la izquierda, ¿no? Es un aspecto muy importante entonces también que tiene el corazón. Bien, ahora vamos a ir mencionando cuáles van a ser las caras del corazón en su configuración externa, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño recuerdo de ese tema de circulación, tanto la circulación mayor como la circulación menor, que ustedes ya saben, pero vamos a recordar, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de las cavidades del corazón, donde va a presentar 2 aurículas, aurícula derecha, una aurícula izquierda, y presenta 2 ventrículos, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Comenzamos a ver con la circulación mayor, donde empieza en el ventrículo izquierdo, ¿sí? De este ventrículo izquierdo entonces sale la arteria aorta. La característica de la arteria aorta es que esta va a tener un trayecto primero ascendente, ¿cierto? Después un trayecto descendente, y de esta forma la arteria aorta da la irrigación a casi todos los elementos del cuerpo, ¿no? Que prácticamente todo el cuerpo humano recibe la sangre arterial, sangre oxigenada, para ejecutar su función celular mediante el oxígeno, gracias a la arteria aorta. Cuando las células han utilizado todo el oxígeno y han hecho su función celular, bueno, tienen que mandar de regreso, ¿no es cierto? Mandan de regreso sustancias de desecho, porque ya han utilizado el oxígeno, y lo recogen entonces a través de las venas. Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, entonces van a recoger de distintos territorios del cuerpo humano la sangre venosa, quiere decir sangre con contenido de CO2 y de otros residuos. Sangre venosa, ¿ya? Se recoge a través de la aurícula derecha, a través de la vena cava superior e inferior, y desembocan en la aurícula derecha. Entonces, todo lo que es desde el ventrículo izquierdo, arteria aorta, venas cava superior e inferior y aurícula derecha, ¿no? Todo eso es la circulación mayor. Ahora bien, la sangre que ha llegado a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Una vez que está en el ventrículo derecho, esta sangre venosa es llevada a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Siendo arteria, pero lleva sangre venosa, la arteria pulmonar, ¿sí? Y la va a llevar esta sangre venosa hacia los pulmones. En los pulmones se va a producir el fenómeno de la hematosis, es el intercambio gaseoso
mediante el cual los desechos van a ser exonerados por la vía aérea, en la respiración, y lo contrario, lo que ingresa el oxígeno por la vía aérea va a ser dotado hacia la sangre. Esta sangre arterial va a ser recogida por las venas pulmonares, siendo venas llevan sangre arterial. Las venas pulmonares entonces son 4 venas, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Estas van a terminar luego en la aurícula izquierda. Todo lo que es ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares y aurícula izquierda, hasta ahí es la circulación menor o pulmonar. Nuevamente esta sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y de este ventrículo izquierdo nuevamente va a salir a través de la arteria aorta, ¿sí? Iniciándose nuevamente la circulación mayor. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a comenzar a describir el corazón. Primero, en su configuración externa, vamos a decir, como habíamos mencionado, presenta 3 caras porque tiene la forma de una pirámide triangular. Por lo tanto, va a presentar 3 caras que son una cara anterior o externo-costal, relacionada principalmente con los elementos de la pared anterior del tórax, ¿sí? A continuación presenta una cara inferior o diafragmática que está apoyada sobre el diafragma, y presenta una cara lateral izquierda, ¿no? Como podemos ver, se apoya sobre el pulmón izquierdo, ¿sí? Son las 3 caras entonces del corazón. Recordemos que está en esta posición. Su cara inferior o diafragmática apoyada sobre el diafragma, aquí tenemos al diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? La cara anterior o externo-costal, como podemos ver, está relacionada principalmente con los elementos de la pared anterior, vale decir, el esternón, las costillas, cartílagos costales, ¿sí? Como veremos acá. Entonces, además de esas relaciones, en esta cara anterior o externo-costal vamos a describir. Presenta surcos. A este surco, que es el que separa aurícula de ventrículo, se denomina como el surco coronario, ¿sí? O aurículo ventricular. Atrio ventricular también, porque a la auricular también se le llama como atrio, ¿sí? También está este otro surco, que es el que va a separar ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, llamado también surco interventricular. Se va a ver la cara anterior del ventrículo derecho principalmente, el origen de la arteria pulmonar. Cuando sale la arteria pulmonar, el ventrículo derecho le hace una forma de embudo, como un embudo, ¿sí? Se prolonga el ventrículo derecho para que pueda salir la arteria pulmonar, en otras palabras. A esta prolongación del ventrículo derecho, a esta parte de acá, se denomina como cono arterial. Por fuera se llama cono arterial. Y por dentro es infundíbulo, ¿ya? Infundíbulo es lo mismo que embudo. Entonces, esto es el cono arterial. Y de ahí sale la arteria pulmonar. Esto que se puede ver también es la arteria aorta, que en realidad viene del lado izquierdo, ¿sí? Sucede que hay un entrecruzamiento de estos vasos, cruzan en forma de X, ¿sí? Este viene de aquí, en este sentido, y este sale del derecho y yéndose hacia el lado izquierdo. ¿Bien? Bueno, se ven también la cara anterior de las orejuelas. Estas son las orejuelas. ¿Qué son orejuelas, no? Son prolongaciones de las aurículas. La orejuela derecha, la orejuela izquierda. Hay un aspecto anatómico aquí muy importante, ¿sí? La orejuela derecha está abrazando a la arteria aorta, siendo la arteria aorta izquierda es abrazada por la orejuela derecha, ¿sí? Y la orejuela izquierda está abrazando a la arteria pulmonar, siendo la arteria pulmonar derecha, ¿no? Y esto se da por ese entrecruzamiento de los vasos que acabo de describir, ¿no? Se cruzan en forma de X, estos dos, la arteria aorta con la arteria pulmonar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se puede ver, describir a nivel de la cara anterior. En la cara inferior o diafragmática, vamos a decir que esta cara inferior o diafragmática es un tanto aplanada, un poco cóncava, ¿no? Porque se tiene que fijar, adherir hacia lo que es el diafragma, ¿ya?
va a presentar en esta cara igualmente algunos surcos que se pueden encontrar, como sea el surco interventricular posterior o inferior. Igualmente separa lo que es el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. También vamos a poder visualizar la base del corazón, donde tenemos a los grandes vasos, ¿no? Por acá tenemos a la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. En la aurícula derecha ya lo dijimos, ¿quiénes desembocan? La vena cava superior, la vena cava inferior. En la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares, aquí tienen ustedes las 4 venas pulmonares, las 2 derechas y aquí las 2 izquierdas. La cara posterior de la aurícula izquierda. También podemos ver el surco coronario, o aurículo ventricular, atrioventricular. ¿Sí? Y este surco, la característica de este surco en la cara inferior o diafragmática es la siguiente. Este surco está ocupado por el seno coronario. ¿Sí? Seno coronario es una gran dilatación venosa donde convergen, desembocan las venas propias del corazón. ¿Sí? Entonces acá tenemos al seno coronario en el surco coronario, ¿no? El lado izquierdo. ¿Sí? Se puede visualizar el vértice del corazón. Bien. Son entonces estructuras de esa cara. En la cara lateral izquierda o pulmonar, esta cara como va a estar aplicada hacia el pulmón izquierdo, vamos a describir en esta igualmente, ¿no? Principalmente lo que se ve es el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, ¿no? También se va a visualizar una parte de ese surco coronario. En la aurícula izquierda la desembocadura de las venas pulmonares, ¿ya? Principalmente constituido entonces esta por el ventrículo izquierdo. Y parte de la aurícula izquierda, ¿sí? Esta es su cara lateral izquierda. De hecho, esta cara lateral izquierda del corazón, como se apoya y se aplica sobre el pulmón, hace que el pulmón tenga un aspecto cóncavo, ¿no? Le forma una fosa, llamada como fosa cardíaca, para poder alojar ahí al corazón, pues, ¿no? A la cara correspondiente del corazón. ¿Ya? Ahora bien, si hacemos una proyección del corazón hacia afuera, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver cuáles serán los focos de auscultación cardíaca. ¿Cómo es que alguien puede examinar al corazón? ¿No? Entonces, la forma de examinar al corazón justamente es evaluando cómo están funcionando sus 4 válvulas, de sus 4 vasos, de cuáles estamos hablando. Vamos a irnos aquí. Vamos a evaluar cómo estará funcionando esta válvula, que es la válvula tricúspide, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Esta otra válvula, que es la válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y también vamos a tener 2 válvulas muy importantes relacionadas con estos 2 vasos, pues que hemos hablado, tanto de la circulación mayor como de la circulación menor. ¿Cuáles? Hablamos de la válvula para la salida de la arteria aorta, ¿sí? Y hablamos de la válvula para la salida de la arteria pulmonar. De estas 2, aorta, pulmonar, al mismo tiempo tricúspide y mitral. Esas válvulas entonces son las que se van a examinar mediante la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Es el procedimiento donde se utiliza un fonendoscopio, ¿no? Y mediante el fonendoscopio vamos a oír cuáles son los ruidos, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca también, ¿no? Y vamos a evaluar si hay o no hay presencia de ruidos extraños, ruidos anormales en la auscultación, ¿no? Los cuales nos van a advertir sobre el funcionamiento normal o que tenga algún problema sobre el funcionamiento de estas válvulas, importantes para el desarrollo de la circulación, ¿sí? Tanto circulación mayor como circulación menor, ¿ya? Entonces, vamos a decir a qué altura se pueden hacer esta auscultación, ¿no? Hacia dónde se proyecta o reflejan estos ruidos de estas válvulas, ¿sí? Comenzamos entonces con
la válvula tricúspide, ¿no? Se va a encontrar a este nivel la válvula tricúspide y a este otro nivel la válvula mitral, y la proyección que se hace de estas para su auscultación es, vamos a oír a la válvula tricúspide a nivel de la línea paraesternal izquierda, ¿no? O sea, muy pegado a lo que es el borde del esternón, en el lado izquierdo, ¿no? Y correspondiente con el quinto espacio, con el quinto cartílago costal, en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, a ese nivel se va a encontrar ¿cuál foco? O sea, se denominan como focos. Hablamos del foco tricuspidio, ¿no? Que nos habla de en qué situación está la válvula tricúspide. ¿Ya? A continuación vamos a ver el otro foco, el foco mitral. El foco de la válvula mitral se va a encontrar en la intersección de una línea imaginaria que vamos a marcar. Esta línea la vamos a marcar a través de la clavícula. Esta es la clavícula. Y si hacemos líneas imaginarias, ¿no? Tenemos por acá una línea clavicular anterior, una línea clavicular posterior, y justo por la parte media pasaría la línea medio clavicular, o sea, una línea imaginaria que dirigimos de arriba hacia abajo, y que pasa por el medio, ¿no? La parte media de la clavícula. Entonces, la intersección entre la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal izquierdo nos está hablando ahí del foco mitral, ¿no? Para el estudio de la válvula mitral. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a estos dos, ¿no? A nivel de la unión entre el quinto y sexto cartílago costal con el esternón en el lado izquierdo, el foco tricuspidio, y quinto espacio intercostal más línea medio clavicular izquierda, ahí al mitral. Estos otros dos se van a encontrar a nivel del segundo espacio intercostal, ambos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces estamos hablando del segundo espacio intercostal paraesternal, o sea, próximo al esternón, el borde del esternón, en otras palabras. En el lado derecho, el aórtico, y en el lado izquierdo, pulmonar. Ahora, ¿por qué será derecho aórtico, izquierdo pulmonar? Por ese entrecruzamiento de los vasos que hemos hablado. ¿Sí? En el lado derecho se ausculta al foco el aórtico, siendo la aorta izquierda. ¿Sí? Por ese entrecruzamiento. Y en el lado izquierdo al foco de la arteria pulmonar, siendo la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Pero este foco se encuentra en el lado izquierdo. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la proyección que se pueden tener de estos principales válvulas, de estos vasos y de esas dos válvulas que hemos mencionado. Ahora, hablando sobre la configuración interna del corazón, ¿no? ¿Qué es lo que se ve por dentro en el corazón? ¿Ya? Debemos entender, pues, que tenemos que describir las 4 cavidades, tenemos que describir la característica de cada una de estas válvulas, las 4 válvulas que acabamos de mencionar principalmente. Vamos a hablar también de las características de cada una de las cavidades, ¿no? Vamos a recordar ahora tanto por fuera como por dentro. Vamos a repasar en el caso de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Las características de su irrigación, de su inervación, pues bueno, vamos a ir describiendo cada uno de estos aspectos, ¿sí? Comenzaremos hablando de la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha, vamos a ir a verla un poquito por fuera también. La aurícula derecha, ahí está, esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha, entonces, es una cavidad donde vamos a tener principalmente la desembocadura de 2 venas, ¿ya?
tenemos a la vena cava superior y la vena cava inferior. Adicionalmente, también en esta aurícula derecha desemboca el seno coronario. Este seno coronario, que es una dilatación venosa donde confluyen las venas del corazón, desemboca también en la aurícula derecha. ¿Ya? Ahora, a nivel de la cara posterior de la aurícula derecha, a este nivel, lo que vamos a encontrar es el surco terminal, se encuentra acá, cara posterior de la aurícula derecha. Este surco terminal se extiende entre la vena cava, entre la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. Es surco por fuera y por dentro se llama cresta terminal. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la desembocadura de la vena cava superior, aquí está el orificio de la vena cava inferior, y la cresta terminal se extiende entonces por dentro de una desembocadura de una vena a la otra. Bien. También en la aurícula derecha vamos a distinguirle, bueno, sus distintas paredes, caras, ¿no? Las que tienen mayor relevancia vamos a mencionar que va a tener una pared anterior donde se van a originar justamente las orejuelas o auriculillas. Estas orejuelas o auriculillas en su interior van a presentar estos pliegues musculares, ¿sí? Que se denominan como músculos pectíneos, ¿sí? Tanto a nivel de su cara anterior como en su cara lateral se van a encontrar los músculos pectíneos, principalmente a nivel de las orejuelas o auriculillas. ¿Ya? Ahora, también vamos a ver aquí este orificio. Este es el orificio de desembocadura del seno coronario. Y este es de la vena cava inferior, ¿no? Tanto la vena cava inferior como el seno coronario presentan válvulas, ¿ya? Presentan válvulas. Ahora, sus válvulas no serán tan relevantes, tan importantes, pero sí anatómicamente tenemos que describir. La válvula que pertenece al orificio del seno coronario también se llama como la válvula de Tevesium. ¿Sí? Aquí está, Tevesium. ¿Sí? La válvula del seno coronario. Y la válvula del orificio de la vena cava inferior se denomina como la válvula de Eustaquio. ¿Sí? Eustaquio, la de la vena cava inferior, y Tevesio, la de la vena cava del seno coronario. Bien. A nivel de su cara interventricular, esta es la pared interauricular, ¿no? Es la pared que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, o sea, detrás de esto está la aurícula izquierda, ¿no? Este es el tabique interauricular, separa la aurícula derecha de la izquierda. A nivel de esta cara, de la cara derecha de este tabique, o si ustedes quieren, de la cara interauricular que tiene la aurícula derecha, ¿ya? ¿Qué estructuras vamos a encontrar? Estamos viendo que presenta primero el tabique, y justamente en la parte media de este tabique se encuentra la fosa oval, ¿sí? Rodeada por un pliegue saliente de tipo muscular, que se denomina el anillo de la fosa oval, o anillo de Vieussens. Anillo de Vieussens. Este es el anillo que rodea entonces a la fosa oval. ¿Ya? Todo esto va a ser un vestigio de un conducto que existe antes del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento existe una comunicación entre ambas aurículas. Las aurículas se comunican a través de un orificio, el cual se denomina como conducto arterioso, conducto arterial. ¿Ya? Pero al momento del nacimiento, cuando uno nace, existe un cambio a nivel de las presiones, un juego de presiones que existe a través de los vasos por cambio en la circulación. Deja de ser una circulación feto-placentaria y tiene que hacerse la circulación mayor, menor, como un individuo independiente. Entonces, por ese cambio a nivel de las presiones, sucede que se cierra esto, ¿no? Y como vestigio queda esta fosa oval junto con su anillo en el lado derecho, ¿no? Cuando estamos hablando de la auricular derecha. Ahora, en la aurícula, además tenemos en la aurícula derecha, muy importante, ¿no? La desembocadura de las venas, ¿sí?
tanto la vena cava superior, vena cava inferior, que pertenecen a la circulación mayor, y ahí podemos ver, ¿no? El orificio de la vena cava inferior, ahí tenemos a su válvula, que es la válvula de Eustaquio. ¿Sí? Se menciona que esta válvula impide el retorno venoso, o sea, una vez que la sangre ha llegado al corazón, impide que por gravedad esta vaya nuevamente de retorno, ¿no es cierto? Entonces, a eso se menciona, ¿no? Esa función cumpliría esta válvula de Eustaquio. Y esta es la válvula del seno coronario, ¿no? La válvula de Tevesio. ¿Ya? También vamos a describir, presenta una comunicación con el ventrículo derecho. Entonces, presenta un orificio, el orificio aurículo-ventricular, donde se encuentra la válvula aurículo-ventricular derecha, o válvula tricúspide. Bien. No se olviden, surco terminales por fuera, entre la vena cava superior y vena cava inferior, y por dentro se llama cresta terminal. ¿Ya? Ahora, hablando de la válvula tricúspide, entonces en el lado derecho se va a encontrar esta válvula tricúspide, comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y la característica es de sus componentes, ¿no? Presenta el orificio auriculoventricular. Hacia el orificio auriculoventricular primero se halla un anillo fibroso, ¿sí? Este anillo fibroso hace que se adhiera entonces a todos los bordes del orificio auriculoventricular. A continuación presenta las valvas, ¿sí? ¿Cuántas valvas tiene la tricúspide? 3, por eso se llama tricúspide. Presenta 3 valvas. Estas valvas a su vez están separadas por comisuras, por lo tanto también son 3 comisuras que va a presentar. Aparece o contiene un aparato valvular conformado por las valvas, conformado por el anillo fibroso y conformado por los músculos papilares y cuerdas tendinosas, las cuales se hallan en el interior de los ventrículos. ¿Ya? Enseguida describiremos cuando hablemos de ventrículos, también ahí hablaremos sobre esos músculos papilares o pilares y de las cuerdas tendinosas que se dirigen a estas valvas, ¿no? Conformando así este aparato valvular. Bien. Ok, entonces acá tenemos a la válvula tricúspide con sus 3 valvas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las valvas que va a presentar? Son las mismas o están relacionadas igual con las mismas caras que presenta el ventrículo derecho. ¿Ya? Y el ventrículo derecho llega a tener las mismas caras que presenta el corazón. ¿Cuáles son? ¿No? Una cara anterior, lo que está ahorita cortado, secado, esto que está cortado, es su cara anterior también del ventrículo derecho. Una cara o una pared interventricular, ¿sí? O lateral interventricular, pues es constituida por el tabique interventricular. Detrás de esto está el ventrículo izquierdo. Este es el tabique interventricular que separa los dos ventrículos, ¿sí? Entonces es su pared o cara interventricular. Y esta otra que va a ser su cara posterior o inferior, ¿no? O diafragmática. ¿Sí? Bien. De la misma forma, las valvas van a denominarse, ¿no? Vamos a presentar una valva anterior, una valva interna o septal y una valva posterior. ¿Sí? 3 valvas. El aparato valvular, anillo fibroso, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Esos 4 componentes tiene el aparato valvular. Y en el interior del ventrículo derecho, entonces, describimos a estos músculos papilares. Y ahí vamos a ir a hablar, primero vamos a definir lo siguiente. Vamos a encontrar los músculos papilares, que en realidad vienen a ser columnas carnosas, ¿sí? Entonces se encuentran las columnas carnosas. Estas columnas carnosas son pliegues musculares. Y estos pliegues musculares pues van a clasificarse
de primer orden, segundo orden y tercer orden. Todos estos salientes que ustedes ven aquí, musculares, ¿sí? Estas son las columnas carnosas, ¿ya? Y estas columnas carnosas entonces se clasifican primer orden, segundo, tercero. ¿Cómo es una columna carnosa de primer orden? Es aquella a la cual vamos a denominar también como pilares o como músculos papilares, ¿sí? Conformando el aparato valvular, estas, las de primer orden. Su característica es que van a tener esta forma de cono, adheridos por su base a las paredes del ventrículo, al ventrículo, ya sea derecho o izquierdo. Por su base se adhieren al ventrículo, a la pared del ventrículo, y por su vértice, ¿no?, sueltan o dan inserción a las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces, por su vértice se originan las cuerdas tendinosas, ¿ya? Ese es un músculo papilar de primer orden o columna carnosa de primer orden. De segundo orden es a manera de puente. Quiere decir que por sus extremos está adherido, aquí está un extremo adherido y otro extremo adherido. Y el resto de su extensión es libre. Entonces es como un puente. Este es una columna carnosa de segundo orden, ¿sí? Y la de tercer orden simplemente son elevaciones de la pared, ¿no? Entonces en toda su extensión van a estar adheridos a la pared, ¿sí? El más relevante se encuentra a este nivel, tercer orden, siempre elevación de la pared. A su vez, las cuerdas tendinosas que salen del vértice de una columna carnosa de primer orden o de un pilar de los ventrículos, también se denomina, bueno, también origina las cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas también tienen su clasificación, ¿ya? Entonces vamos a clasificar a las columnas carnosas igualmente, perdón, a las cuerdas tendinosas igualmente las vamos a clasificar como de primer orden, de segundo y de tercer orden, ¿ya? Entonces, las cuerdas tendinosas de primer orden, estas se van a insertar a nivel del borde adherente de la valva. Las de segundo orden en la cara parietal de la valva. Y las de tercer orden se van a insertar a nivel del borde libre de la valva, ¿sí? Entonces, van a cumplir también algunas funciones en específica. Las cuerdas tendinosas de segundo orden, estas ponen en tensión la valva y a su vez las válvulas, ¿no? Ponen en tensión. ¿Sí? Esto principalmente cuando se tiene que dar el cierre de la válvula. Y las de tercer orden van a evitar la eversión de la valva. Vale decir que cuando esta válvula se haya cerrado, ¿sí? ¿Por qué se cierra? Primero se tiene que abrir, ¿no?, para que pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Pero luego, para que la sangre del ventrículo derecho salga hacia la arteria pulmonar, tiene que cerrarse, ¿sí? Cuando esto se cierra, recién esto puede hacer una eyección de sangre hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Y por ello se va a dar ese cierre, ¿no? Entonces ayuda a poner en tensión las de segundo orden, y las de tercer orden van a evitar la eversión, o sea que esto se abra nuevamente, ¿sí? De esta manera entonces hemos descrito las columnas carnosas, las cuerdas tendinosas, y ahora vamos a describir en el ventrículo derecho entonces qué tipos especiales o qué tipos particulares se van a encontrar de estas columnas carnosas, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, las de primer orden, estos músculos papilares o pilares del corazón, van a tener los mismos nombres que sus paredes. Entonces, este de acá que ustedes están viendo se está insertando aquí, en su pared anterior del ventrículo derecho. Por lo tanto, se va a llamar pilar anterior, ¿sí? Este se está insertando en esta su pared interventricular o septal. Entonces se va a llamar pilar interno,
postseptal. Y este de acá, que se está insertando en su pared posterior del ventrículo derecho, se llama pilar posterior, ¿sí? Pilar anterior, pilar interno y pilar posterior. Entonces ya esto salen las cuerdas tendinosas para las valvas, valva anterior, valva interna y valva posterior. Esto que ven acá, esto de aquí, a esto, este es un músculo papilar o una columna carnosa de segundo orden, ¿no? Es como un puente. A este le han dado, les cuento, como 5 nombres, ¿ya? Entonces, esto se llama trabécula septomarginal, ¿no? Así le han llamado. Otros también le llaman banda moderadora, ¿sí? Cintilla arciforme, cintilla arqueada, ¿sí? Son los nombres entonces que le dan a esta estructura, ¿ya? Cintilla anciforme, otros también la llaman. Bueno, entonces este es el ejemplo de una columna carnosa de segundo orden que se encuentra en el ventrículo derecho. Otra estructura es una columna carnosa de tercer orden, una simple elevación de la pared. Estamos hablando en el ventrículo derecho, se presenta esta, que se llama la cresta supraventricular, ¿está? Supraventricular, o también llamado como espolón de Wolf, ¿no? Espolón de Wolf, con W. Entonces a esto también lo llaman como el espolón de Wolf. ¿Sí? O cresta supraventricular. ¿Por qué se llamará supraventricular? Porque podemos ver que esta se encuentra en el interior del infundíbulo. Esto que ven acá es el infundíbulo. ¿Qué era? Es como un embudo que le hace, una prolongación que le hace el ventrículo derecho para la salida de la arteria pulmonar, ¿sí? Por fuera se llama cono arterial, ¿sí? Y por dentro se llama infundíbulo. Todo lo que ven acá es el infundíbulo. Y en el interior del infundíbulo está la cresta supraventricular, la que está a este nivel. Por eso se llama supraventricular, está por encima, digamos, de la cavidad del ventrículo derecho. ¿Ya? Bien. La salida de la arteria pulmonar va a presentar su propia válvula. La válvula pulmonar, o también llamada válvula sigmoide. Esta válvula pulmonar igualmente presenta un aparato valvular constituido, igualmente presenta un anillo fibroso, presenta las 3 valvas, comisuras y presenta nódulos y lúnulas, ¿sí? Entonces, de esta manera describimos, ¿no? Esta válvula sigmoidea pulmonar presenta sus 3 válvulas, 3 valvas, de sus 3 valvas, 2 valvas van a ser posteriores y una anterior, ¿sí? 2 posteriores y una anterior. Esta otra, en cambio, es de la aorta, ¿ya? Y vean que de la aorta es al revés, 2 anteriores y una posterior, ¿sí? Finalmente, la característica tanto de la válvula pulmonar como de la aorta son muy similares, ¿ya? Igualmente presentan anillo fibroso, las 3 valvas, las comisuras, ¿sí? Ahora, hay estructuras especiales, ¿no? Que tienen distinto denominativo. En esta parte media se van a encontrar una especie de salientes redondeados, ¿no? Los cuales se van a denominar como nódulos, ¿sí? Aquí hay un nódulo, aquí hay otro y otro. Y la parte lateral, esta porción de aquí y esta de acá, se denomina como lúnulas, ¿sí? Aquí están los nódulos y por acá están las lúnulas, ¿sí? Lúnulas, con L, lúnulas. Ahora, estos nódulos en especial han recibido un denominativo. En el caso de la arteria pulmonar, en la válvula pulmonar, se denominan como los nódulos de
Morgagni, ¿sí? Morgagni. En cambio, estos otros nódulos que también tiene, igual la arteria pulmonar tiene nódulos, lúnulas, pero los nódulos, en el caso de la válvula de la arteria aorta, se denominan como nódulos de Arancio, ¿sí? Entonces aquí lo llaman nódulos de Arancio y aquí los nódulos de Morgagni. ¿Ya? Bien. Ahora vamos con la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, en cambio, se tiene la desembocadura de ¿cuáles venas? Las 4 venas pulmonares, ¿no? Entonces vamos a visualizar los orificios de estas venas pulmonares. Están desembocando en la aurícula izquierda. ¿Ya? Un ratito vamos a verlo por fuera, la aurícula izquierda, para ver algunos aspectos también importantes. Ahí tenemos a la aurícula izquierda, ¿sí? Ahí está. Tenemos la desembocadura de las 4 venas pulmonares y a nivel de su cara posterior de la aurícula izquierda, esta presenta una muy importante relación, ¿ya? Esta cara posterior de la aurícula izquierda se relaciona con el esófago. El esófago cruza por acá, esta cara posterior, ¿ya? Y sucede que hay envolturas en el corazón, ¿no? La envoltura del corazón se denomina pericardio, ¿ya? Y el pericardio va a constituir un fondo de saco. A ese fondo de saco se denomina como el seno oblicuo o de Haller, que se va a encontrar acá. Seno oblicuo o de Haller, entonces este se encuentra situado aquí. Entre la cara posterior de la aurícula izquierda, entre la desembocadura de las venas pulmonares y el esófago, ¿no? Que viene pues a este nivel, ¿no? Por acá cruza el esófago. ¿Ya? Entonces, seno oblicuo o de Haller. ¿Ya? Aprovechando que estamos hablando esto, existe otro seno que se va a encontrar ahora, ¿en qué situación? Cuando separamos a estas dos arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar, separamos de las cavidades auriculares, o sea, introducimos el dedo en este sentido, ¿no? Así, en este sentido, ¿ya? Ahí vamos a encontrar otro seno, que es el seno transverso o de Theile. ¿Sí? Por acá el seno oblicuo de Haller y por acá el seno transverso o de Theile. Bueno, toda vez que hemos hablado entonces eso de la aurícula izquierda, vista por dentro, igualmente presenta las paredes, ¿sí? Va a presentar igualmente los músculos pectíneos a nivel de las orejuelas, de la orejuela izquierda, en este caso, ahí está, la orejuela izquierda, con los músculos pectíneos. Y aquí lo que se distingue muy importante es la pared interauricular. Entonces, el septo o pared interauricular en el lado izquierdo, ¿sí? Lo que era fosa oval, en el lado izquierdo, se evidencia como una válvula o pliegue, el pliegue semilunar, ¿sí? O sea, lo que es fosa oval en el lado derecho, en el lado izquierdo se ve como un pliegue, ¿no? El pliegue semilunar, ¿ya? Eso se ve en el lado izquierdo. También tenemos el orificio auriculoventricular izquierdo que contiene a la válvula mitral, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la válvula mitral. Esta válvula está constituida por dos válvulas, ¿no? Puede ser llamada también bicúspide o mitral, ¿sí? Entonces presenta igualmente el aparato valvular constituido por el anillo fibroso, las dos valvas, presenta los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Presenta dos valvas, dos comisuras. Comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y ahora, hablando del ventrículo izquierdo, entonces vamos a mencionar cómo se van a llamar las paredes que tiene el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo simplemente se le describen dos paredes, ¿ya? Una pared interna o septal y una pared lateral izquierda, ¿ya? Pared lateral
y pared mediana, o pared interna y externa, así de simple. ¿Sí? De estas dos paredes se van a también originar los pilares o músculos papilares que forman el aparato valvular de la válvula mitral. Bien, pero a diferencia del anterior, estos músculos papilares o pilares van a recibir otra denominación, ya que este se va a encontrar principalmente hacia adelante, ¿no? Entonces a este le vamos a llamar como pilar anterior, y este que se va a encontrar hacia atrás lo llamamos como pilar posterior. ¿Sí? Pilar anterior, pilar posterior, las cuerdas tendinosas, las valvas que conforman ese aparato de la valvular de la válvula mitral. ¿Sí? Este otro, en cambio, son las tres valvas que conforman a la válvula sigmoide de la aorta, ¿no? Aquí tenemos la salida de la arteria aorta. Vean que aquí no hay cono arterial, pues, ¿no? En el lado derecho, aquí directamente sale. Y están muy próximas la válvula mitral de la válvula aórtica. Una característica muy importante solo en el caso de la arteria aorta, ¿ya?, es la siguiente, que a nivel de la inserción de las valvas, en la pared lateral de la aorta, se van a evidenciar estas dilataciones, ¿sí? Ustedes ven aquí en el caso de la arteria, se encuentra dilatada, ¿sí? Conformando acá lo que se llama como senos de Valsalva. Constituyen verdaderas formas como si fueran nidos de paloma, ¿no? Senos de Valsalva. ¿Por qué se hace eso? Porque a este nivel se va a dar el origen, vean, aquí hay un orificio y aquí hay otro. La salida de las arterias coronarias. Son las primeras ramas que da la arteria aorta, ¿sí? Las arterias coronarias. Estas dirigidas hacia la irrigación del corazón, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a la arteria aorta, su válvula aórtica. Como ya habíamos descrito, presenta dos valvas anteriores, una valva posterior. ¿Perfecto? Presenta igualmente nódulos lúnulas y sus nódulos se llaman nódulos de Arancio, a diferencia de la pulmonar que se llaman nódulos de Morgagni. ¿Sí? Y bueno, los senos de Valsalva entonces se constituyen entre la inserción de las valvas y la pared de la aorta, ¿no?, donde la aorta forma unas dilataciones. ¿Ya? Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre la irrigación, la inervación del corazón. Bien. Vamos a mencionar entonces la irrigación del corazón, principalmente se dada por las arterias coronarias. Las arterias coronarias son ramas de la arteria aorta. ¿Ya? Entonces, la arteria aorta, hemos mencionado, forma esos senos de Valsalva, y justamente a nivel de esos senos de Valsalva se va a dar ahí la salida, los orificios de salida de las arterias coronarias. Se origina una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Estas van a correr por el surco coronario, por eso es que se llaman como surco coronario a este surco auriculoventricular, porque está ocupado por los vasos coronarios. ¿Ya? Entonces tenemos a la coronaria derecha, la coronaria izquierda. ¿Sí? El trayecto que hacen estas es diferente, ¿no? Tenemos en el caso de la coronaria derecha, ¿ya? Vamos a describir primero esta. La coronaria derecha, ahí está, una vez que se origina, se va por el surco coronario, va por delante de la aurícula derecha, donde va a tener se le describen tres segmentos. A este nivel va a estar su segmento preatrial, porque se encuentra por delante de la aurícula derecha, ¿sí? Preatrial. A continuación viene su segmento postatrial o infraatrial, porque este ya se va a encontrar en el surco coronario en la cara inferior del corazón, ¿sí? Y finalmente tiene un segmento que es interventricular posterior, que vendría a ser su rama terminal, además de esta arteria, ¿sí?
segmento preatrial, segmento postatrial o infraatrial y segmento interventricular posterior. A este nivel cambia de nombre y se va a convertir en arteria interventricular posterior. ¿Ya? En este paso va a dar distintas ramas auriculares, ramas ventriculares. Bien. En cambio, la coronaria izquierda, toda vez que se origina, va por el surco coronario igualmente en el lado izquierdo y se divide en dos ramas terminales. ¿Cuáles van a ser sus dos ramas terminales? Nos da a la arteria circunfleja y a la arteria interventricular anterior. La arteria interventricular anterior va a ir por este surco interventricular anterior, llegando hasta la punta o ápex del corazón o vértice del corazón. Y anastomosándose por inosculación. ¿Qué es inosculación? Es boca a boca. ¿Sí? Anastomosis por inosculación hace con la interventricular posterior. ¿Sí? De esta forma se anastomosan tanto el territorio derecho como el izquierdo. ¿Ya? Obviamente a su paso van a dar ramas que son ventriculares, ramas auriculares. ¿Ya? En cambio, la arteria circunfleja, esta circunfleja se va a ir por el lado izquierdo, va a llegar a la cara lateral izquierda del corazón, ¿no? Por ese surco coronario, y finalmente igual va a terminar a nivel de este surco coronario, va a dar algunas ramas que se van a anatomizar con ramas procedentes también de la derecha, a nivel del surco coronario. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente la arteria coronaria derecha. Este es su segmento postatrial o infraatrial. Y por acá tenemos su segmento interventricular posterior, yendo por el surco interventricular posterior. Y se van a anastomosar con la interventricular anterior, que viene de la coronaria derecha. Perdón, coronaria izquierda. ¿Sí? Entonces, hasta ahí describimos a la coronaria derecha, ¿no? Ramas auriculares, ramas ventriculares, ¿sí? Ramas para el surco y para el seno coronario también, ¿no? ¿Ya? En cambio, esta otra, ¿cuál es? Es la circunfleja, ¿sí? Entonces viene por este surco, el surco coronario en la cara inferior, muy próxima, muy relacionada con el seno coronario, ¿ya? Y termina igualmente a nivel de este surco, anastomosándose con ramas procedentes de la coronaria derecha. De esta manera, la coronaria izquierda y la derecha se están anastomosando tanto a este nivel como a este otro nivel. ¿Ya? ¿Sí? Nuevamente aquí tenemos a la arteria coronaria derecha y por acá la coronaria izquierda, interventricular anterior, la circunfleja. ¿Ya? Ahora, hablando acerca de las venas hacen lo contrario, ¿no? O sea, las venas recogen más bien la sangre, ¿no? Recogen la sangre venosa, en el caso procedente de las paredes del corazón, de las distintas partes del corazón, ¿ya? Y bueno, vamos a describir entonces a las siguientes venas. Primero tenemos a la gran vena cardíaca, la cual asciende por este surco interventricular anterior, junto con la arteria interventricular anterior. A esta se denomina como la gran vena cardíaca o vena coronaria mayor. Esta vena va a recibir también a la vena marginal izquierda. ¿Sí? La marginal izquierda va a desembocar también en la vena cardíaca mayor. Por este lado también, ojo, se describe una arteria que es la arteria marginal izquierda, en el margen o en el borde izquierdo del corazón. ¿Sí? Entonces, esta es una rama de la circunfleja. ¿Ya? Lo mismo hay una vena el marginal izquierda, la cual desemboca en esta, ¿no? En la cardíaca mayor. Vemos como la cardíaca mayor luego se va hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí, en este surco interventricular, vamos a tener a la vena posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? A este nivel. Y también vamos a tener a la vena cardíaca media. La vena cardíaca media viene por el surco interventricular posterior, acompañando a la arteria interventricular posterior. Estas, como podemos ver luego, están desembocando en el seno coronario.
¿ya? Entonces, estas desembocan en el seno coronario, luego el seno coronario se vacía hacia la aurícula derecha. ¿Bien? Ahora, la inervación del corazón, ¿no? Muy importante la inervación del corazón. Se va a dar a través de un plexo cardíaco. Este plexo cardíaco va a estar constituido por los nervios vagos y el simpático que está alrededor de la porción horizontal del callado de la arteria aorta, del cual también van a salir ramos auriculares, ¿no? Los nervios vagos, como ustedes saben, son elementos del sistema parasimpático, ¿no? Es el 10º par craneal. ¿Sí? Ya lo hemos estudiado, a este nervio presenta sus núcleos, el núcleo cardio-neumogastroentérico, ¿se acuerdan? ¿No? Dentro de su porción vegetativa. ¿Ya? Entonces, el nervio vago, constituye a este plexo cardíaco, junto con la cadena simpática, ¿no? Entonces, de aquí van a surgir ramas. Entonces, sabemos que el nervio vago da ramas cardíacas cervicales, ramas cardíacas inferiores, ¿sí? También, alrededor de las arterias coronarias se van a formar plexos, que se van a llamar como los plexos coronarios. Tenemos al plexo coronario derecho, al plexo coronario izquierdo. Y de estos plexos van a salir fibras que constituyen los plexos nerviosos, que van a ser el subepicárdico y el subendocárdico. ¿Sí? Que obviamente están conformados tanto por la cadena simpática como también por el nervio vago. ¿Ya? Ahora, muy importante, el plexo subepicárdico va a inervar al pericardio y a las capas superficiales del miocardio. ¿Ya? Pericardio y capas superficiales del miocardio. En cambio, el plexo subendocárdico va a inervar las capas profundas del miocardio y el endocardio. Bien, vamos a ir un poquito, veremos en esta gráfica la arquitectura de acuerdo a la histología, que ustedes verán con mayor detalle, pero bueno, hablando de forma muy general, tenemos al endocardio, ¿no? Todo lo que está por el interior de las cavidades del corazón, ¿sí? Endocardio. A continuación, esto es el miocardio. Es un tejido muscular especial, ¿no? Tejido cardíaco. Y por fuera tenemos al epicardio, que es principalmente la capa que está fuertemente adherida al miocardio. Y encima todavía hay otra, ¿no? Que es el pericardio. El pericardio todavía formado por dos hojas, pericardio fibroso y el pericardio seroso, que se van a adherir hacia el corazón, le forman como una bolsita, como una envoltura. Bueno, entonces decíamos que el plexo subepicárdico nos va a inervar a las capas superficiales del miocardio y también al epicardio. En cambio, el plexo subendocárdico inerva al endocardio y las capas profundas del miocardio. ¿Sí? Entonces pueden ver la diferencia que va a presentar el ventrículo izquierdo del derecho. La pared del ventrículo derecho llega a medir casi un centímetro. Es mucho más delgada que la del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene más de 1 centímetro de grosor, de espesor. Y esto más o menos llega a tener entre 0,8 y 0,9 milímetros. Entonces, esta es realmente más gruesa. ¿Por qué será más gruesa la cavidad? Porque tiene que dar salida a la arteria pulmonar, a la arteria aorta, que pertenece a la irrigación mayor o a la circulación mayor o sistémica, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener mayor poder, mayor fuerza. Sin embargo, hablando de cavidades, ¿no? El ancho de la cavidad, mucho más ancha la cavidad en el ventrículo derecho que en el izquierdo. ¿Ya? Entonces son algunas diferencias que se pueden anotar ahí. Bien, entonces estos plexos, justamente estos plexos que acabamos de relatar, plexo subepicárdico y subendocárdico,
Pues todos estos van a constituir también lo que es el sistema de conducción del corazón o sistema cardiovector, mediante el cual actúa de forma autónoma, ¿no es cierto? El corazón trabaja, funciona de forma autónoma. Bien. Este sistema de cardionector está conformado por los siguientes elementos. Tenemos al nódulo sinusal o sinoauricular. ¿Dónde se va a encontrar este nódulo sinusal? Se va a encontrar en la aurícula derecha, justamente en el extremo superior del surco terminal, ¿sí? ¿Dónde está el surco terminal? Entre la cara posterior de la aurícula derecha, ¿no? Entre la desembocadura de la cava superior y la cava inferior, o sea, a este nivel, justamente, extremo superior, ¿sí? Justo a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, ahí ustedes encuentran al nódulo sinusal, ¿no? Extremo superior del surco terminal también, ¿sí? Este nódulo, la característica es que es de característica subepicárdico, ¿sí? Esa es su característica. La onda excitadora se difunde por las aurículas para encontrarse luego al nódulo auriculoventricular o nódulo de Ashok-Tabara, ¿no? Entonces, sigue esta dirección para encontrarse luego al nódulo auriculoventricular. Este otro nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tabara, ¿ya? Este se va a encontrar, bueno, es más pequeño que el sinusal y está situado en la aurícula derecha, pero a nivel del tabique interauricular, próximo a la desembocadura del seno coronario, ¿ya? Ahí se encuentra. Y su característica es subendocárdico. Este era subepicárdico y este es subendocárdico. De este nódulo parten fibras que van a constituir el fascículo auriculoventricular o haz de His, ¿sí? Haz de His o fascículo auriculoventricular, que luego se va a ir hacia el tabique interventricular. Posteriormente, este fascículo auriculoventricular que nace de este nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tabara, sus fibras se van a dirigir unas hacia arriba y hacia adelante, ¿ya? Para alcanzar a las paredes auriculares, y otras se van a ir por el tabique interventricular, donde después de un recorrido se van a dividir en la parte anterosuperior de este tabique interventricular en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha además penetra a nivel de la cintilla arciforme o cintilla arqueada que está en el ventrículo derecho. ¿Sí? Por eso le dan ese nombre de banda moderadora. Y esta, bueno, se pierde en la base de los pilares anterior y posterior del ventrículo derecho. En el lado izquierdo, su rama izquierda va a alcanzar la cara izquierda del tabique interventricular, por donde camina y termina a nivel de la base igualmente de los pilares anterior y posterior del ventrículo izquierdo. Ahora, estas ramas, tanto la derecha como la izquierda, se van a dividir varias veces y se distribuyen sobre la superficie del endocardio ventricular por dentro, formando la red subendocárdica o red de Purkinje, ¿sí? Así, ¿no? De esta forma. Entonces, algunos la llaman también como fibras de Purkinje. A estas de acá, ¿no? Todas las ramitas que están yendo hacia las paredes y en las estructuras de los ventrículos, conocidos también como fibras de Purkinje. Bien, todo eso entonces el sistema cardionector del corazón. ¿Dónde se inicia? Nódulo sinusal. Ya, ojo con esto es subepicárdico, como habíamos mencionado. Y también la característica de este nódulo sinusal es que actúa como el verdadero marcapaso del corazón. Este va a ser responsable de que se dé los latidos del corazón, ¿no? Más o menos, ¿cuántos? 60 a 80 latidos por minuto, que es, digamos, lo normal. Obviamente depende mucho de la edad y de otros factores, ¿ya?
Ok, entonces nos falta mencionar lo que es el pericardio, ¿no? Entonces el pericardio es toda esta envoltura que presenta el corazón a manera de bolsita, ¿sí? Ahí está. A manera de bolsita envuelve al corazón. Se divide en dos porciones, una porción fibrosa y una porción serosa, ¿ya? Se relaciona o relaciona al corazón con los distintos elementos que hemos mencionado, plastron, esternocostal, el diafragma, los pulmones. La porción fibrosa es la porción más externa y es resistente del pericardio, ya esta. Caudalmente se va a unir al diafragma, como podemos ver, está fuertemente adherido al diafragma. Por detrás va a estar unido hacia los órganos del mediastino, todos los órganos del mediastino posterior, y también justamente ahí se constituye pues esos senos que hemos mencionado, ¿no? Vean, ¿esto qué será? Esto es el esófago. Aquí está la cara posterior de la aurícula izquierda, y justamente a este nivel se encuentra el seno oblicuo o de Haller, ¿sí? Y en cambio, otro seno que también se va a formar es justamente entre estos vasos, ¿no? Introducimos el dedo por acá, separa estos vasos de las paredes de las aurículas, ¿no? Estamos hablando del seno transverso o de Kehle a este otro nivel. Bueno, en cambio, el pericardio seroso, este pericardio seroso está constituido, bueno, tiene dos partes, una que es interno visceral, fuertemente adherido al tejido muscular, al miocardio, que por ese motivo también se lo puede llamar como epicardio, ¿no? O sea, el epicardio, en otras palabras, simplemente es dependencia de este pericardio seroso. Y una externa que tapiza superficialmente la cara interna del pericardio fibroso. Entonces, esta otra capa del pericardio seroso pone en relación a esta cara interna, con esta cara interna del pericardio fibroso. ¿Bien? Bueno, toda vez que hemos descrito entonces estos fondos de saco, estos senos, el transverso y el oblicuo, ¿ya? Finalmente vamos a mencionar que el pericardio se va a encontrar irrigado por ramas que provienen de la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia, de la arteria subclavia. También recibe ramas que provienen de las arterias bronquiales, de las arterias esofágicas, ¿ya? Y de las arterias frénicas superiores. En cambio, el epicardio que está más en contacto con el miocardio, este recibe de las coronarias, ¿ya? Igual que el resto de las estructuras del corazón. Listo, entonces, con eso hemos terminado. Vamos a ver ahora algunas fotitos para hacer un breve repaso, ¿no? ¿Ya? Tenemos aquí esta fotito donde podemos identificar, ¿no? Vemos la cara anterior del corazón. Esto corresponde a la arteria pulmonar. Estamos viendo que se divide en sus ramas, ¿no es cierto? Derecha e izquierda. Aquí tenemos a la arteria aorta. Este es el callado de la arteria aorta. Del callado de la arteria aorta sale el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? De este callado. Por acá tenemos a los dos troncos venosos brachiocefálicos que están constituyendo a la vena cava superior, ¿sí? La orejuela derecha, la orejuela izquierda, la arteria coronaria derecha, la arteria interventricular anterior, el surco interventricular anterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el cono arterial a este nivel. Muy similar, el cono arterial, la arteria pulmonar, la arteria aorta, cava superior, orejuela derecha, izquierda. Tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda con la vena cardíaca magna, cardíaca mayor. Aquí, la aurícula izquierda, la desembocadura de las venas pulmonares derechas, izquierdas, la arteria pulmonar con sus dos ramas, el callado de la arteria aorta, la vena cava superior, su desembocadura de la cava superior, desembocadura de la cava inferior, el seno coronario, pared posterior de la aurícula derecha, donde aquí se ve el surco terminal, ¿no? Y acá, por cierto, esto de acá, todo esto, como está ahorita con
justamente con la reflexión que tiene este pericardio en su hoja parietal, el seroso hacia el fibroso, entonces acá se constituye el seno oblicuo o de Haller, ¿no? Seno oblicuo o de Haller, ¿ya? Tenemos la orejuela derecha, la izquierda. Por acá, entonces las mismas estructuras y lo que sí, aquí tenemos el seno coronario, ¿no? La vena cardíaca menor, ¿sí? La marginal izquierda, la arteria interventricular posterior, ¿sí? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Bien, entonces acá justamente nos permite ver el pericardio fibroso. A este nivel el seno oblicuo de Haller, el seno transverso de Theile, el esófago, la desembocadura de las venas pulmonares, ¿sí? El seno coronario, ¿sí? Pericardio fibroso, aquí tenemos al diafragma. Acá estamos viendo una fotografía donde nos está mostrando el tabique interauricular del lado derecho. Entonces lo que se ve por dentro de la aurícula derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? La fosa oval, el anillo de la fosa oval, el orificio del seno coronario con la válvula de Tevesius, el orificio de la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, ¿sí? Eso se puede evidenciar. Por acá lo mismo, ¿no? Igualmente en la aurícula derecha tenemos la fosa oval, el anillo de la fosa oval, el surco terminal a este nivel, la vena cava superior, vena cava inferior, ahí, vena cava inferior con su válvula de Eustaquio, seno coronario con su válvula de Tevesio, la válvula tricúspide, ¿no? Su aparato valvular a este nivel, los músculos pectíneos, ¿sí? Que se extienden en su pared lateral, como también hacia la orejuela, esa es la orejuela derecha. Aquí tenemos una fotito que nos muestra el ventrículo derecho. Estamos viendo al pilar anterior, pilar interno y pilar posterior aquí. Esto de acá justamente es la trabécula septomarginal, banda moderadora, cintilla arciforme, cintilla arqueada. Esto. Y esto de acá es la cresta supraventricular, que se encuentra en el interior del infundíbulo, ¿no? Todo esto es el infundíbulo, ¿ya? Y esta es la cresta supraventricular o espolón de Wolff. De hecho viene en este sentido, corre por todo esto, inclusive hasta acá llega, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Bien. Acá otra fotito donde nos muestra la coronaria izquierda con sus ramas interventricular anterior y la circunfleja. De la circunfleja la marginal izquierda. Bien. La arteria pulmonar, la arteria aorta. Acá nos muestra otra vez ventrículo derecho, pilar interno, pilar anterior, pilar posterior. Trabécula septomarginal, banda moderadora, cintilla arciforme, cintilla arqueada. Cresta supraventricular. Todo esto es el infundíbulo. Válvulas sigmoideas de la válvula pulmonar. Son dos posteriores, una anterior. ¿Sí? Valva anterior, valva interna, valva posterior, las cuerdas tendinosas. ¿Sí? Estas serían columnas carnosas de tercer orden. ¿Ya? Por acá estamos viendo en el lado izquierdo, ¿no? Orejuela izquierda, pared interauricular del lado izquierdo, aurícula izquierda, pliegue semilunar o membrana semilunar o pliegue semilunar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ventrículo izquierdo.